Y finalmente, la descripción. Como les había comentado en el video anterior, básicamente lo que plantea Foucault como la metodología de la arqueología es básicamente esta descripción del, de la función enunciativa, de la formación discursiva y del sistema de archivo. Entonces, el método Foucaultiano, este método de la arqueología, lo que pretende, y por eso se llama arqueología y no de otra manera, el método de la arqueología lo que pretende es develar el discurso, no los secretos del discurso, no lo oculto del discurso, sino empezar a hacer una descripción sistemática, capa por capa, por capa por capa, del discurso general en un sistema discursivo específico. Ya, como habíamos dicho, estos sistemas pueden ser la clínica, pueden ser la cárcel, pueden ser la sexualidad, puede ser la escuela, lo que a nosotros se nos ocurra. Estos son los sistemas de enunciación, los que permiten que se desarrolle un discurso bajo ciertas reglas. Entonces la descripción, básicamente, y lo tomamos de esta idea que tiene Foucault de la aplicación de la arqueología, y él dice en su última parte del libro justamente es como, bueno, ¿cómo podemos hacer una aplicación de esta idea? Y propone varias formas, varios ejemplos en cómo se ha realizado esta aplicación o cómo se puede realizar esta aplicación. Siendo uno de ellos precisamente la historia de las ideas. No es el único, pero lo interesante de este apartado de la historia de las ideas es que plantea en buena medida esta idea de la descripción arqueológica, que no es lo mismo que el método arqueológico. El método arqueológico es todo el sentido que tiene, ¿no? Más bien esta es como la técnica, por decirlo así, de cómo hacer la arqueología. ¿Y cómo hacer la arqueología? Pues bueno, ¿qué es esto? Si no es otra cosa, sino la descripción sistemática de un discurso objeto. Un discurso objeto en el sentido de que es algo que existe, ¿no? El discurso existe, es positivo, está presente, se hizo. No es un discurso probable, no es un discurso factible, no es un discurso posible, no es un discurso oculto, no es un discurso subrepticio, es un discurso objeto, es un discurso hecho, es un discurso realizado. Como habrán visto en las lecturas, lo que se propone Foucault es básicamente poder revisar, poder explorar cómo estos campos de enunciación, estas estructuras enunciativas se pueden investigar a partir de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha expresado, y eso que se ha expresado no es solamente posible de encontrar a través de la documentación, sino también a partir de entender en sí mismo lo que es el discurso. Pues por eso propone que más que hacer una historia de las ideas en el sentido de investigar una tendencia de pensamiento asociada sobre todo en esa época, asociada sobre todo a las ideas provenientes de un autor. De hecho, todavía hoy es muy utilizado este recurso de empezar, sobre todo, por ejemplo, en áreas como la historia de la ciencia, de recurrir a esta idea de que las ciencias son el constructo de una acumulación del pensamiento de diferentes autores que van reemplazando a otros en una visión muy teleológica que básicamente empieza desde Anaximandro y termina en Einstein prácticamente básicamente en la escuela de la teoría cuántica, ¿no? Entonces se plantea como una historia de la ciencia muy en relación a eso, y así también en otros ámbitos como la historia de la política, por ejemplo,
donde básicamente vamos pasando de diferentes, de Vico, Hobbes, Maquiavelo, tenemos con Bacon, con Beccaria, así, ¿no? Vamos mirando diferentes autores y a partir de esa acumulación de autores es que describimos la historia de las ideas o la historia en general, ¿no? Del pensamiento. Lo que plantea Foucault justamente es, bueno, esta historia de las ideas, estamos hablando de ideas justamente en términos diferenciados a la historia de las ciencias, es decir, como una idea, como algo que se concibe y que todavía no está hecho, pero que luego se va a concretar en forma de pensamiento científico, ¿no? Una idea es como una preconcepción o una concepción equivocada, está como en ese espacio de probabilidad donde se puede concretar en una idea científica. O sea, él dice, eso es una manera errónea de revisar las ideas, es una manera errónea de revisar esta historia y deja de lado muchísimos aspectos que pueden ser luego dilucidados a través de otros métodos, entre ellos el que propone, ¿no?, el método arqueológico. En resumen, el método arqueológico comprende esta descripción sistemática que implica algunas técnicas como describir las reglas que dirigen al discurso, es decir, no describir al discurso en sí mismo, no escribir las estructuras del discurso, sino estas reglas que dirigen al discurso, básicamente descubrir el archivo, ¿no? Descubrir cuáles son estas reglas discursivas que permiten que se desarrolle, que se construya el discurso en un momento dado. Por otro lado, es analizar las modalidades del discurso, definir a los discursos en su especificidad. Y allí es donde va justamente esta posibilidad de fijar la mirada en un sistema específico que sea el que permita analizar estas diferentes modalidades del discurso. O sea, se interesa en diferentes sistemas, la clínica, la cárcel, el sexo, para poder analizar el discurso general, ¿no? Por otro lado, está la definición de tipos y reglas, no de obras o autores individuales, no se escapa de esta idea del sujeto creador y se va hacia cuáles son los tipos de discurso y cuáles son las reglas discursivas que están asociadas con un momento histórico específico. Y finalmente plantea que es una reescritura de lo pensado. Esto es más como una intención que tiene justamente la arqueología del saber, es una reescritura de lo pensado, más no una restitución o descubrimiento de eso que se piensa. No es de alguna manera un metarrelato de lo pensado previamente, no es una interpretación, eso es una cosa clave, no es una interpretación del pasado, no es una manera de descubrir el pasado, sino una manera de reescribir lo pensado, el pasado. Y a través de esta reescritura, obviamente, es posible vislumbrar las reglas, los tipos, los modos del discurso. Pero es a través de una descripción, no de una interpretación. Con eso, de cierta manera, lo que está planteando Foucault es hasta cierto punto, una visión de positividad, en el sentido de que es factible poder descubrir lo pasado a partir de su reescritura, a partir de su descripción sistemática, mas no es factible poder encontrar una visión velada del pasado o encontrar una percepción velada del pasado. Esto es relevante independientemente de lo que aceptemos el método Foucaultiano. Es relevante en tanto no peca de asignar a estas épocas anteriores, a estos discursos previos, no peca de asignarles parámetros o reglas del mundo contemporáneo a este mundo previo. Cuando le asignas esas reglas al mundo previo, le asignas esa regla, lo que estás así pecando es
de anacronismo por un lado, pero por otro lado también le estás pidiendo a esas personas del pasado que piensen cosas que no pueden pensar. Entonces, una cosa importante de esta descripción arqueológica es que no le estamos pidiendo a estas personas del pasado que de una u otra manera piensen o actúen o desarrollen su pensamiento de acuerdo con cosas que no conocen, cosas del, por ejemplo, no podemos pedir que las personas del siglo XVI piensen en democracia. Esto es una concepción errónea, muy propia del iluminismo del siglo XIX, cuando se considera que la democracia como fin racional de las cosas está inserta dentro de la misma sociedad primitiva. Y eso viene con Hegel, con Marx. Es una concepción de que existe esta percepción previa y siempre la racionalidad siempre te va a llevar hacia la democracia. Y por ende es el sistema más racional. Para Hegel o para Marx el sistema más racional es el comunismo, obviamente. Pero esta concepción de lo pasado, justamente a partir de sus reglas, nos libera y libera también a esos sujetos del pasado de tener que pensar en cosas del futuro. Nosotros no podemos ser juzgados hoy por cómo vamos a pensar en el futuro. Claro, esto no puede llevar a abusos como son sujetos de su época, simplemente hay que justificar todo lo que pensaban porque así eran en esos tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? De una u otra manera, estas actuaciones del pasado que tuvieron crueldad, que tuvieron racismo, que tuvieron machismo, no son justificadas. Tampoco esto es un sistema, no es un modelo de justificación sino más bien es un modelo de descripción de esos sistemas donde las personas eran mucho más racistas, mucho más machistas, muchísimo más crueles con los animales, muchísimo más crueles con sus contemporáneos. Por eso lo importante aquí es definir estas reglas, qué es lo que hace que la gente piense como piensa como piensa. Eso es lo que define la sociedad de su época y se define a partir de estas reglas del discurso, ¿no? Y creo que esto es importante justamente para poder dar paso a lo que viene, que es nuestra intención de este curso, que es justamente mirar los discursos históricos en la digitalidad, discursos históricos digitales y digitalizados, porque de una u otra manera eso nos va a ayudar a entender mejor cómo se construye este archivo de lo digital, más allá del archivo y más allá del objeto, más allá del objectum del documento, ¿no? Es súper interesante porque de esta manera podemos entender la red no solamente como esta conexión tecnológica, sino la red evidentemente como una regla discursiva, como una telaraña discursiva que permite de una u otra manera, que favorece, permite, bloquea, cancela o ayuda a que se desarrollen ciertos enunciados y evita que se desarrollen otros. Ok, pues con este terminamos nuestra primera clase, nuestro primer segmento del curso, y espero que les haya quedado un poquito más claro qué es esto de el Foucaultianismo y que tiene que ver mucho y qué tiene que ver con esta sociedad digital en la cual estamos trabajando. Los espero en los foros y espero poderlos seguir viendo. Espero que nos veamos en la sesión del viernes y pues nada, pues nos veremos para la siguiente semana.